Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Vamos a comenzar mientras van llegando sus compañeros. El tema que nos quedó pendiente, que era la parte de la nutrición. Posiblemente muchos de nosotros cuando hemos comenzado a ir a los hospitales, veíamos que había una unidad de nutrición que se encontraba en los servicios y básicamente era un sitio donde se distribuían los alimentos para los pacientes, ¿no? Es decir, lo que vendría a ser la cocina principal del hospital, se preparan los alimentos y a los pisos llegaban esta unidad de nutrición, encargada habitualmente por un profesional nutricionista. Sin embargo, eso aparentemente que es importante, relevante, no es lo que vamos a hablar el día de hoy. Hoy día queremos conversar con ustedes la relevancia que tiene la nutrición. Parte del beneficio, parte del beneficio quirúrgico, es decir, lo que ustedes están aprendiendo en estas semanas, la importancia que tiene el tratamiento quirúrgico, que no solamente es el tratamiento que hacemos con nuestros pacientes que van a ser operados, que van a ser intervenidos, ¿no? Para ello necesitamos una técnica operatoria adecuada, previamente identificar el problema que va a tener el paciente para el quirúrgico para corregirlo quirúrgicamente, en lo posible. Pero esta imagen que vemos acá, la parte quirúrgica, en sí está soportada por varios elementos. Uno de ellos habíamos conversado la semana pasada, que era la buena hidratación, el equilibrio hídrico del paciente, hidroelectrolítico, así también como el equilibrio ácido-base. Importante ese pilar para que el paciente tenga buenos resultados. El otro aspecto importante viene a ser la prevención y el manejo de las infecciones. Un paciente posoperado requiere de un tratamiento quirúrgico, pero también requiere el manejo de las posibles infecciones que el paciente pueda presentar. Por eso que es otro baluarte. Así conjuntamente con otros criterios como son la transfusión sanguínea cuando el paciente requiera. Pero sin embargo, hay otro pilar importante para que el acto operatorio sea el más adecuado. ¿Cuál es? Es la nutrición. La condición en que el paciente, ¿no?, pueda, primero, tolerar adecuadamente la cirugía. El paciente desnutrido, por lo tanto, es un paciente que no va a tener una respuesta adecuada al acto operatorio. El paciente va a tener alteraciones en la cicatrización, va a presentar alteraciones en sus defensas, en los mecanismos inmunitarios, el mecanismo de defensa que lo protege contra las infecciones. Por eso que es importante este evaluarte en la nutrición. Hablando un poquito de historia, desde el año 1937, posiblemente vamos a tener como referencia a Robert Hellman, este cirujano, introdujo el concepto de la nutrición parenteral. Posiblemente antes de esto se hablaba de nutrición, pero la nutrición enteral, la nutrición por vía oral, esa nutrición, pero tiene limitaciones cuando estamos conversando en pacientes sometidos a cirugía en que la vía digestiva no está útil todavía, por razones de la enfermedad. En esas épocas se utilizaban algunos elementos, o se conocía el uso de algunos elementos como la glucosa, algunos hidrolizados,
pero sin embargo habían problemas en su manejo porque todavía no había una evolución adecuada del conocimiento. Eran las reacciones anafilácticas. Años seguidos, este otro investigador, Arvin, desarrolló lo que se conoce como nutrición intravenosa. Pero para tener en cuenta esa nutrición intravenosa, tendríamos que desarrollar o tendría que desarrollarse lo que viene a ser el abordaje vascular central. Técnica apropiada para poder abordar o ingresar en el paciente una serie de sustancias que por vía periférica, por la vía venosa periférica que habitualmente utilizamos, no fuese cómoda, no fuese técnicamente adecuada y evitar los cuadros de inflamatorios y de toxicidad. Sin embargo, nosotros, los cirujanos, tenemos a Stanley Dubrick, igual que Daniel Moore, dos investigadores que dieron el impulso a la nutrición. Primero, reforzaron el concepto de la importancia de dar nutrición a nuestros pacientes, de proteger la nutrición, así como manejamos adecuadamente las infecciones, tendríamos que tener una buena categoría en la evaluación de los pacientes que requieren cirugía, sobre todo la cirugía compleja, la cirugía mayor, necesitaban del apoyo. Ellos desarrollan paralelamente la nutrición como la conocemos actualmente. El requerimiento por vía central, una serie de elementos nutricionales que van a favorecer la protección adecuada del paciente posoperado. Cuando nosotros revisamos este concepto de desnutrición, ¿no?, que entendemos que es la condición desfavorable nutricionalmente hablando del paciente, nos chocamos con otro concepto, la desnutrición hospitalaria. Es una condición importante que tenemos que considerar que gran parte de nuestros pacientes que ingresan a los hospitales, sobre todo los hospitales grandes, los hospitales generales, tenemos, miren, más del 50% de nuestros pacientes tienen algún déficit de nutrición, ¿no? Desde el punto de vista bioquímico, es decir, de laboratorio y las medidas antropométricas. Entonces, la mayoría de nuestros pacientes entran desnutridos de por sí. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Primero, identificar a nuestros pacientes antes de someterlos a la cirugía, manejar adecuadamente su estado nutricional. Otro dato importante, todo paciente o toda persona que tiene más de 10 días, ¿no?, que no ingiere alimentos adecuadamente, tenemos que considerar darle un soporte o un apoyo nutricional. Que debemos dejarlo sobre todo en esta fase, en la fase preoperatoria. Pero muchos de los pacientes tenemos que intervenir lo más antes posible y lo que tenemos que hacer es completar su nutrición en el postoperatorio. Por eso, cuando unimos la palabra pre y post, dos fases antes y después de la operación, hablamos de la nutrición perioperatoria. Nutrición peri, ¿no?, que incluye la fase pre y la fase postoperatoria. Muy bien. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Primero tenemos que identificar, ¿no?, la evaluación de nuestros pacientes, la evaluación nutricional. Entonces, ¿cómo hacemos nuestra evaluación nutricional? Vamos a hacer teniendo criterios clínicos, criterios de laboratorio.
Y estos clínicos, estos datos clínicos lo hemos aprendido, ¿no? Eh, a veces simplemente con la inspección, ¿no? El examen, lo que se llama la ectoscopía. Vemos al paciente adelgazado, vemos al paciente pálido y sobre todo podemos reconocer alguna falencia vitamínica, ¿no? Deficiencia de vitamina B, de vitamina C, etcétera, que se van a manifestar, muchas de ellas, en la superficie de la piel del paciente o las características unguiales o la caída de cabello. Y acá podemos saber, identificar cuáles son ellos, estos aspectos. Como decíamos, no necesitamos grandes laboratorios, simplemente podemos, con un buen examen clínico, podemos identificar estas manifestaciones. Como vemos, muchas de ellas fácil de identificar simplemente con un estudio minucioso de cada caso. Otro aspecto que tenemos que tener en cuenta en los pacientes, ¿no? Que tenemos que preguntar, porque a veces nos olvidamos de preguntar, es sobre todo los antecedentes. ¿Qué cosas están ingiriendo? Por ejemplo, cuando sabemos que el paciente ingiere, ¿no?, antibióticos como las tetraciclinas, las ciprofloxacinas, pueden alterar la absorción de los lácteos. Dato importante que tenemos que informarnos a los pacientes. También tenemos que ver qué cosa ingieren en los alimentos, qué cantidad, qué volumen, cuántas veces, son vegetarianos, son pacientes que comen carne, etcétera, etcétera. Para la evaluación que tenemos que tener en cuenta en nuestros pacientes, tenemos que también preguntar cuál es su actividad física. ¿Es un paciente obrero? ¿Es un paciente que trabaja en la construcción? ¿O es un paciente de oficina? Y entonces ahí están ustedes apreciando, ¿no? ¿Cuáles son los valores? ¿Cómo va cambiando? ¿No? Si el paciente está, por ejemplo, en cama, este criterio es bien bajo, es 1.20 el factor. Pero si el paciente está en actividad, mire cómo aumenta a 1.30. Nosotros a nivel mundial tenemos una serie de tablas que nos permiten evaluar la composición corporal. Estas tablas, ¿no? También tenemos ya nacionales, ¿no? Son tablas que comparan talla con la edad, peso, talla, IMS con la edad, por ejemplo. Esas tallas existen, por lo tanto se llama la evaluación antropométrica. Pero seguramente ustedes están más familiarizados con el famoso IMC, que es el peso dividido por la talla al cuadrado, es decir, talla por talla. Y esta fórmula IMC es muy práctica y nos puede valorar, por ejemplo, ¿no?, de esta condición de normal, que es de 18.5 a 24.9, y sus variaciones, tanto hacia el sobrepeso o a la obesidad o a la baja de peso. Entonces no se olviden, no solamente es desnutrido el paciente que está con baja de peso, sino también el paciente que tiene un sobrepeso, inclusive a la obesidad. Pero también tenemos estudios de laboratorio muy importantes, muchos de ellos se hacen en todos los laboratorios, como hacer un dosaje de glucosa, una hemoglobina, el nivel de colesterol, etc. Pero también podemos hacer lo que se llama la evaluación de las proteínas viscerales, ¿no? Por ejemplo, hacemos un estudio de la albúmina, que es el estudio más formal que hacemos en todos los hospitales. Hasta el hospital más humilde hacemos una albúmina. Y veamos cómo la albúmina va a descender, y sobre todo yo le remarco este nivel cuando es severo, cuando es menos de 2.1. Muchos de nuestros pacientes llegan así cuando sobre todo van a ser sometidos a cirugía mayor. Pero sin embargo, podemos usar la transferrina, la prealbúmina o el retinol. Estas expresiones viscerales
ya no contamos con todos los hospitales. Sin embargo, por ejemplo, la ventaja del retidol que nos puede dar una alteración, una modificación en pocos días, ¿no? Que nos va a dar una evaluación más fidedigna del estado de reserva visceral de nuestro paciente. En cambio, la albúmina puede demorar a veces semanas en modificarse. Por lo tanto, no nos va a dar un dato del momento. En cuanto a la evaluación inmunológica, como hemos dicho, mucho también depende del estado de nutrición de nuestro paciente. Para eso, como sabemos nosotros, son los linfocitos y los leucocitos que nos dan una idea del estado de inmunidad de nuestro paciente. Entonces usamos esta razón que incluye el porcentaje de linfocitos por leucocitos sobre 100. Entonces estos valores referenciales, ¿no? Son importantes. Deben tener el valor más de 1800 y yo debo estar preocupado, sobre todo muy preocupado, cuando el valor está en menos de 800. Puedo evaluar el estado catabólico, la condición en que nuestro metabolismo, en vez de acumular, va destruyéndose, va decayendo, vamos perdiendo. Entonces, se llama el estado catabólico. Y este estado catabólico va a depender de las proteínas, por lo tanto, de los nitrógenos. Entonces, este balance es un balance nitrogenado de lo que ingiere el paciente y de lo que el paciente va a excretar. Entonces, es una valoración y con nosotros podemos, de alguna forma, dar un detalle, como ven ustedes, es lo que le doy en la dieta en las proteínas, más las proteínas que yo le puedo dar por día para enterar. Pero también tenemos varias fórmulas para saber cuánto requiere mi paciente. Una de las fórmulas que usamos con frecuencia, ustedes la van a utilizar, es la fórmula de Harry-Benedict. Esta fórmula de Harry-Benedict, ¿no? Es esta de acá, ¿no? Esta de acá, que solamente me va a dar los requerimientos basales de mi paciente. Pero el requerimiento basal es una parte de lo que el paciente requiere. Debo pensar en el requerimiento del gasto general, el gasto completo del paciente. Entonces, del requerimiento basal, que va a depender de la talla, del peso, la edad del paciente y el género, tengo que incluir el factor de actividad, lo que decíamos, está en cama, está caminando, ¿no? Y el factor de agresión. Y este factor de agresión es muy importante en nosotros, los que vamos a manejar pacientes quirúrgicos. Y me pregunto ahí, ¿el paciente tiene infección? Si es leve, tiene 1.2 como factor de agresión. Si es grave, incrementa hasta 1.6. Y el paciente está sometido a cirugía, sí. ¿Es menor o mayor? Si es mayor, 1.2. El paciente tiene un trauma esquelético o craneal. Si es craneal, es 1.6. O el paciente está quemado. Dependiendo de la superficie, va incrementando el factor. Muy bien. Nutrición enteral. La nutrición enteral es una alternativa que utilizamos para cuando el paciente tiene alguna de las alteraciones. Es decir, el paciente puede utilizar su tubo digestivo y en qué condiciones indicamos. Por ejemplo, cuando el paciente tiene dificultades en ingerir alimentos, por un trauma, por un tumor en la región del cuello o en la cara. O el paciente tiene alteraciones neuromotoras, ¿no? No tiene un tumor, sino tiene dificultad porque hay una falla en la inervación. Generalmente por accidentes cerebrovasculares o algún tipo de enfermedad neurológica. O el paciente tiene algún problema en la absorción. Algún problema en la absorción, como puede ser un síndrome de mala absorción, pancreatitis o enfermedad inflamatoria. O lo que vemos con frecuencia, lo que vemos con frecuencia como son las fístulas intestinales o el intestino corto que vamos a ver en los servicios.
sobre todo en los servicios especializados en patología digestiva intestinal. Otras condiciones, la septicemia, los quemados, los politraumatizados, o el paciente que no quiere ingerir alimentos por razones psicológicas. ¿En qué casos contraindicamos la nutrición enteral? Cuando el paciente está completamente obstruido, cuando hay perforación intestinal, cuando el intestino no trabaja por un hilo prolongado, un hilo severo, el paciente con vómitos, que no los puede controlar, paciente con hemorragia digestiva, paciente con fístulas intestinales de alto débito, o pacientes con muchas diarreas. Y tenemos dos métodos para nutrir enteramente al paciente: vías no invasivas y vías invasivas. Las vías no invasivas, colocamos la sonda a través de las fosas nasales, la fosa nasogástrica, o que lleguen hasta el duodeno, las nasoduodenales, o que lleguen hasta el yeyuno, las nasoyeyunales, ¿no? Son tres tipos de sondas. Pero las invasivas requieren ya un procedimiento mayor, quirúrgico, con el apoyo de endoscopía o con el apoyo radiológico. Muy bien, para indicar qué tipo de sonda, si uso una ostomía, una gastrostomía, una ienostomía, tengo que saber cuánto tiempo voy a usar el apoyo nutricional, cuánto tiempo, ¿no?, va a requerir el paciente este apoyo nutricional. ¿Es una semana, son días o son años o meses? Tengo que saber para indicar el acceso. ¿Qué parte del tubo digestivo está afectado? ¿El esófago, el estómago o todo el tubo digestivo? Para indicar qué alternativa voy a utilizar. Tengo que ver la condición, el diagnóstico principal del paciente. Es un paciente con una carcinomatosis terminal, ¿no? Tengo que saber si el paciente está despierto o está inconsciente, porque si está inconsciente, corro el riesgo de la aspiración cuando coloco una sonda por vía nasogástrica. Y acá tenemos el resumen, ¿no? La nutrición enteral puede ser por sonda, ¿no? Como hemos dicho, como ser las formas no invasivas, que son estas de acá, y las formas invasivas, ¿no? Gastrostomía, ionostomía, que puede ser con apoyo endoscópico o radiológico. Muy bien, entonces, todo paciente que tenga un IMC igual o a menor a 18.5 kilos por metro cuadrado, o el paciente que en forma involuntaria ha perdido más de 10% de su peso los últimos 3 a 6 meses, o el que el paciente además tiene un IMC menor de 20 y una pérdida del 5% en los últimos 3 a 6 meses, ese paciente tiene indicación de apoyo enteral. Muy bien. Pero la gastrostomía también tiene sus contraindicaciones. Por ejemplo, cuando sabemos que la supervivencia del paciente es menos a 6 semanas. El paciente tiene alteraciones en la coagulación. El paciente está séptico. El paciente tiene insuficiencia cardíaca o insuficiencia respiratoria. Hay también complicaciones a nivel local. El paciente está con ascitis, tiene una peritonitis, tiene un proceso inflamatorio, una estenosis esofágica. Entonces, en esos pacientes no utilizamos. Pero hay formas también, hay patologías o condiciones relativas que contraindican la gastrostomía, como la cirugía gástrica, la obesidad mórbida, las fístulas intestinales, las hepatopatías, la diarrea y los vómitos psicoercibles. ¿Qué medicamentos tenemos para usar? Podemos usar fórmulas poliméricas. Estas fórmulas vienen de fábrica o vienen de laboratorio, mejor dicho, y son formadas por macromoléculas. Los líquidos son isotónicos y algunas veces ligeramente o moderadamente hipertónicos. Usamos como polisacáridos la dextrinomaltosa y el almidón, por ejemplo.
Podemos usar también grasas, sobre todo triglicéridos de cadena larga. Dentro de este grupo tenemos las poliméricas normoproteicas y normocalóricas, ¿no? Cuando más o menos el 20% de esta fórmula está formada por proteínas. Y las poliméricas normoproteicas hipercalóricas, ¿no? Cuando la osmolaridad es superior a 330 milosmoles por litro. Y finalmente las poliméricas hiperproteicas. Acá la cantidad de proteínas llega inclusive al 30%. Las fórmulas oligoméricas son aquellas formadas por oligómeros péptidos de 2 a 6 aminoácidos, o las fórmulas elementales formadas por L-aminoácidos. Indicaciones. Las indicaciones principales son todo aquel paciente con pancreatitis aguda severa, hay que usar fórmulas elementales o poliméricas. En los pacientes con síndrome de intestino corto, hay que darle buena cantidad de carbohidratos y bajo en grasas. En las enfermedades inflamatorias intestinales, como el Crohn y la colitis ulcerativa, usamos fórmulas poliméricas, así igual como las fistosas intestinales. Los pacientes con estrés metabólico y grandes quemados, usemos fórmulas hiperproteicas. Aquí vamos a ver algunas de las complicaciones de la nutrición enteral. Van a haber erosiones nasales, inflamación faríngea por el uso de la sonda, irritación de la piel, el paciente se puede aspirar o a veces se puede obstruir la sonda que hemos utilizado. Complicaciones infecciosas, puede haber sinusitis, otitis media, infecciones de la piel alrededor del estómago, puede haber neumonía. Complicaciones gastrointestinales, el paciente puede presentar vómitos, distensión abdominal, estreñimiento o diarreas, sobre todo cuando usamos sustancias hiperosmolares. O puede ser también por sobreinfección, por Clostridium, por ejemplo. Complicaciones hipermetabólicas, no se olviden el síndrome de realimentación. Cuando queremos reponer rápidamente al paciente desnutrido y le provocamos como consecuencia una hipopotasemia, hipofosfatemia y hipomagnesemia. También podemos tener el estrés metabólico que provocado por la intolerancia por carbohidratos. Podemos producir sobrehidratación, hiponatremia o lo contrario, deshidratación. ¿Cómo prevenimos estos síndromes? Primero, tratar adecuadamente los trastornos hidroelectrolíticos antes de comenzar la nutrición. Hacer un dosaje inicial de fósforo, potasio y magnesio. Iniciar la rehabilitación en forma progresiva, no rápida, no inmediata. Comenzamos con fórmulas no hiperosmolares y el aporte lo vamos a incrementar de 24 a 48 horas progresivamente en 7 días. Y dosaje por lo menos cada día de estos electrolitos. La nutrición parenteral es útil cuando el paciente no puede utilizar la vía digestiva. Vamos a encontrar una serie de alteraciones que pueden provocar, como alteraciones en la motilidad intestinal, la atrofia de la mucosa del intestino, la translocación intestinal, riesgo elevado de margen digestiva, sobrecrecimiento bacteriano, distensión abdominal. En cuanto a las indicaciones, primero, que el paciente no puede utilizar la vía oral por algunas condiciones, por más de 5 días, 7 días. Cuando hubiese una gran recesión intestinal, hilo paralítico, cuando el paciente está obstruido, cuando el paciente está con un tramo abdominal de cabeza o cuello, o una intolerancia a la nutrición enteral, cuando el paciente utiliza quimio o radioterapia, trasplante de médula ósea. Entonces, estos pacientes, como este caso, no pueden comer, no pueden utilizar la vía enteral, porque tienen fístulas, ¿no?
El intestino está dañado, está con múltiples lesiones, que lo alimentamos con sonda por vía oral, los alimentos salen por aquí y el paciente no puede, se va a desnutrir cada vez más. Entonces la nutrición parenteral puede ser periférica o puede ser total. Periférica, cuando usamos, ¿no?, en la concentración, ¿no?, es menor de 700 a 800 milimoles por litro. Total, cuando esta osmolera es mucho mayor. Puede ser domiciliaria, cuando el paciente en la casa le damos la nutrición parenteral. Puede ser 2 en 1 o 3 en 1. 2 en 1 cuando utilizamos una mezcla de aminoácidos y carbohidratos. 3 en 1 cuando utilizamos carbohidratos, lípidos y aminoácidos. Perioperatoria, antes y después de la cirugía. Posoperatoria, después de la cirugía. La vía nutrición parenteral puede ser periférica, cuando utilizamos y abordamos o colocamos el catéter a través de una vena periférica, como puede ser la vena cefálica o la vena basílica. O puede ser una vía parenteral central, cuando usamos, por ejemplo, la vena subclavia o la vena yugular interna. Ventajas de la vena subclavia. Primero, anatómicamente es fácil de abordar, es una vena bastante gruesa, no interfiere con la vía aérea, es más cómodo para el paciente y tiene menor riesgo de infección que la vena yugular interna. En cuanto a los inconvenientes, hay riesgo de neumotoras y punzar la arteria subclavia. En el caso de la vena yugular interna, ¿no?, es la que se encuentra, como ustedes saben, en esta región cervical. Ventajas. Si hay sangrado, podemos comprimir fácilmente. Es fácil de acceder a esta vía. Es un corto trayecto entre la vena yugular y la vena cava superior. Hay menos riesgo de neumotoras. En cuanto al inconveniente, el paciente le es incómodo porque va a tener apósitos que están fijos a la región del cuello. Hay riesgo de punzar la arteria carótida interna. Es más difícil esta vía en el paciente obeso o en el paciente que usa traqueostomía. Y más fácil, por lo tanto, también de contaminarse. También tenemos que la nutrición parenteral por vía central, cada ese catéter tiene riesgo de infectarse y hay que cambiarlo por lo menos no más de 7 a 10 días. Pero hay una forma que se utiliza que se llama de larga duración. Para esto tenemos que hacer una tunelización de la región de la pared del tórax a través del tejido celular subcutáneo. Desarrollamos un trayecto para a través de ello introducir el catéter a la vía venosa central. O también se puede utilizar estos reservorios que son implantes con pequeños tambores que permiten, ¿no?, cambiar con más facilidad estos dispositivos endovenosos. Este es un resumen, como ven, de las vías que utilizamos, las vías enterales con las diferentes sondas y las vías vasculares, tanto centrales como periféricas. Muy bien. En cuanto al manejo postoperatorio, la alimentación está indicada y tendrá que ser por vía oral, enteral o parenteral. La nutrición enteral tenemos que definir primero en qué condiciones está el paciente, qué tipo de enfermedad y cómo está la función gastrointestinal.
Teniendo todo esto en cuenta, consideramos que la nutrición integral es más fisiológica, tiene muchas ventajas, estimula el hipotálamo, el hígado, regula el metabolismo y las hormonas, regula el medio interno y mantiene el trofismo intestinal, mantiene el sistema inmune, evita el hipermetabolismo que se presenta en las condiciones extremas de estrés metabólico. Y la vía oral es lo que habitualmente dejamos a nuestros pacientes, que puede ser una dieta líquida restringida, cuando al paciente se le va a dar volúmenes determinados, generalmente de líquidos claros. Dieta líquida amplia, cuando utilizamos pues al libre albedrío la necesidad que tiene el paciente sin tener ninguna restricción. Dieta blanda, cuando el paciente pasa de la líquida amplia, pasa a la dieta blanda, sobre todo cuando son los alimentos de tipo sancochados. Dieta completa, cuando el paciente ya está en mejores condiciones, inclusive ya está en condición de alta. La dieta hipercalórica se indica a aquellos pacientes que requieren, que están desnutridos, que están en una condición que requieren mayor cantidad de calorías para recuperar masa corporal, o las hiperproteicas, que habitualmente se acompañan de hipercalóricas, para que el paciente pueda mejorar su estado de reserva proteica. Las hiposódicas son pacientes que requieren una disminución de sodio debido a la condición cardiovascular. La dieta con residuos son aquellos pacientes que requerimos, sobre todo, para que formen bolo fecal. Y sin residuos, cuando queremos evitar que el paciente por lo menos defeque con menos frecuencia. Hay dietas para diabéticos, hay dietas para pacientes con IRC. El diabético, obviamente, la cantidad de calorías es menor. Sobre todo, preferimos que sea a base de grasas, de lípidos. Y el paciente IRC, limitamos la cantidad de proteínas. Muy bien. ¿Alguna pregunta? Bueno, si no hay preguntas, continuamos con la siguiente. ¿Están viendo la imagen? Muy bien. La pared abdominal es parte de nuestra patología quirúrgica y anatómicamente la pared abdominal se divide en pared abdominal anterolateral y pared abdominal posterior. Aquí podemos apreciar en la figura, estamos viendo, ¿no? Después de haberte retirado el tejido celular subcutáneo, la piel, estamos viendo las estructuras fibromusculares. Y la región se divide, ¿no?, en una región anterior, conformada principalmente por los músculos rectos y el piramidal, que están recubiertos por una envoltura que se llama el estuche de los rectos. A los lados viene a ser la pared lateral, formada por el oblicuo externo, el oblicuo interno y el músculo transverso. Estos tres músculos que están en la parte lateral van a contribuir para formar la envoltura o estuche o vaina de los rectos. Después tenemos, de esta pared tenemos lo que se viene a ser la fascia transversalis, que está acompañada de tejido adiposo, y más en la profundidad tenemos el peritoneo parietal. Por encima, es decir, los 2/3 superiores, ¿no?, del
de la pared anterior, la vaina está conformada, ¿no? Por dos capas por delante y dos capas por detrás, que son la continuación de estos músculos que están en la parte lateral. De tal forma que se mantiene cierta distribución homogénea, equivalente. Y estas fibras se intercruzan para formar la línea alba. En cambio, en la parte inferior de esta línea alba, todas las estructuras fibrosas pasan por delante del músculo recto, como ven ustedes. Y después se continúa con las fascias transversales y el peritoneo parietal. La pared abdominal tiene varios puntos de debilidad. Y uno de los puntos de mayor debilidad es la región inguinocrural. Como ven ustedes, se puede apreciar, ¿no?, que esta región está formada por fibras del oblicuo mayor, por fibras del oblicuo menor y del transverso. En la parte superior la pared superior está formada por el oblicuo menor y el transverso. La pared inferior de esta región por el ligamento inguinal. La pared interior por las fibras del oblicuo mayor. Y en esa pared interior tenemos el anillo inguinal superficial, por donde está saliendo o entrando, o está atravesando mejor, el cordón espermático. En el varón, o el ligamento redondo en la mujer. Y en la pared posterior, vemos que no tiene una buena estructura de contención, sino vemos la fascia transversalis, que es un tejido muy débil, y en esta región encontramos que discurre la arteria y las venas epigástricas inferiores. Y aquí podemos ver lo mismo. Este es el anillo inguinal superficial o externo, y por acá encontramos el anillo inguinal interno. Y acá están los planos musculares que forman la parte superior o techo. El ligamento inguinal forma la parte inferior. Esta es una vista por detrás, ¿no?, de esta región inguinal. Estamos viendo el músculo recto, su cara posterior. Esta es la rama superior del pubis. Estos son los vasos ilíacos externos. Este es el ligamento inguinal. Este es el músculo transverso. Acá estamos viendo los vasos epigástricos inferiores, que con el borde externo del músculo recto y el ligamento inguinal forman el triángulo inguinal o triángulo de Hasselbalch, punto de mayor debilidad de la pared posterior. Por debajo, ligamento inguinal, la rama superior del pubis. Este es el ligamento lacunar o de Jim-Bernard. Este es el vaso venoso femoral ilíaco. Delimitan el anillo femoral o anillo crural. Punto de debilidad donde se forma, donde veremos que por ahí salen las hernias crurales. Por acá, en el triángulo inguinal, salen salen los sacos directos, inguinales directos. Y acá tenemos el anillo inguinal profundo, donde sale o atraviesa el conte deferente y los vasos gonadales o testiculares. Por acá se dilata y por ahí pasa el saco inguinal indirecto. Entonces, hernias inguinales directas, hernias inguinales indirectas, hernias crurales o femorales. Y acá hay otro defecto, que está en la membrana obturatriz. Este es el canal subpúbico, y aquí se forman las hernias obturatrices. Muy bien. ¿Qué elementos debe tener toda hernia? Toda hernia tiene un anillo herniario,
¿no? La zona del defecto. Un saco o continente, este es el saco. Un contenido, la víscera. Muy bien. En la pared posterior, vamos a encontrar, en la región posterior, vamos a encontrar dos zonas de defectos. Acá está, por ejemplo, este es la cresta ilíaca, este es el músculo dorsal ancho, este es el oblicuo mayor. Aquí se forma un triángulo, ¿no? El triángulo de Petit. Límites por abajo, la cresta ilíaca, por delante, el oblicuo mayor o externo, por detrás, el dorsal ancho. Este triángulo se llama triángulo de Petit. Acá se forman las hernias lumbares inferiores. En cambio, en esta otra región, más profunda, cubierta por el dorsal ancho, encontraremos el cuadrilátero de Greenfield. Hacia adentro, línea media, la masa lumbar común. Hacia arriba, el músculo serrato menor posterior inferior. La 12ª costilla. El oblicuo menor. Este es el cuadrilátero de Greenfield, donde se formarán las hernias lumbares superiores. Y se pueden formar en recién nacidos, sobre todo prematuros, o en personas de mayor edad. En la pared anterior tenemos una serie de zonas de defecto. En la línea alba, en la región umbilical, en la línea seminal Spiegel, las hernias plurales, como mencionamos. La hernia umbilical. La hernia umbilical se protruye a través del anillo umbilical, que anatómicamente es un defecto anatómico, es una debilidad anatómica. Pero por ciertas condiciones relacionadas al embarazo, la obesidad o cirugías previas, todo lo que aumente la presión intraabdominal va a condicionar que ese anillo se dilate y se haga evidente la hernia umbilical. Es algo frecuente, 18%, predominante en mujeres y en la segunda década de la vida. En los niños se presentan en prematuros, en bajo de peso, en niños de raza negra. Cuando un niño nace con sueño umbilical, no se opera de inmediato, salvo evidente complicación, como el estrangulamiento, sino se espera 2 años, porque en los primeros 2 años puede cerrar espontáneamente en el 80%. Ahí podemos apreciar que pueden ser tan pequeñas que solamente emerge o protruye la grasa preperitoneal. Muy bien. En cuanto al tratamiento, la estrategia es tener una idea cuánto mide el defecto. Puede ser menos de 2 centímetros, puede ser de 2 a 4 centímetros o más de 4 centímetros. Cuando son menos de 2 centímetros, simplemente identificamos el defecto y hacemos puntos de material irresolvible, nylon, monofilamento, por ejemplo. Es decir, el saco, regresamos a la cavidad y el defecto lo suturamos con puntos discontinuos. De 2 a 4 centímetros utilizamos, ¿no?, una técnica que se llama la técnica de Mayo, que simplemente en pocas palabras es sobreponer los dos bordes del defecto, como que fuese una cartera o un sobre. Cuando son de más de 4 centímetros, tenemos que utilizar un refuerzo con prótesis de malla. ¿Qué malla? Polipropileno. ¿En qué espacio? En el espacio preperitoneal. No entramos al peritoneo. Pero acá, sin embargo, tenemos otra técnica, la cirugía laparoscópica. En la cirugía laparoscópica, ¿no?, entramos a la cavidad peritoneal, liberamos el defecto, como vemos ustedes acá, y en esta zona colocamos una malla, pero no puede ser polipropileno, sino lo que llamamos mallas de doble capa, ¿no?,
las mallas de contacto visceral. ¿Por qué usamos contacto visceral? Porque si hubiéramos usado polipropileno, el polipropileno se adhiere al intestino y lo fistuliza. Entonces, el polipropileno no puedo exponerlo al intestino. Por eso utilizamos estas mallas, que son las mallas de contacto visceral, que son más caras, ¿no? Y disminuyen la adherencia al intestino. Después tenemos las hernias de epigastrio o de la línea alba, ¿no? Como ven ustedes, en la línea alba se ve este pequeño defecto. Son poco frecuentes, 5%. Son más frecuentes en varones que en mujeres. Y en la edad entre 20 y 40 años. Algo importante, el paciente viene al hospital por dolor, no viene porque acá tengo una hernia, no, tiene dolor. Y muchas veces estos pacientes van por gastroenterología, inclusive van al psiquiatra, porque le duele, le doy tratamiento, le doy endoscopía, no hay nada. Pero son tan pequeñas que a veces no se llegan a tratar. Entonces, el principal problema es dolor, les duele ese punto. Y a veces no son tan evidentes como vemos acá en la foto. A veces, sobre todo en el paciente gordito, no se ve la lesión. Pueden ser múltiples, es decir, más de un defecto. Y la mayoría está en la línea alba, por eso se llama de la línea epigástica o la línea alba. Pero también puede haber otros defectos paralelos a esa región. Por eso que es necesario, ¿no?, estos pacientes completar, ante la duda, mejor un estudio para ver las imágenes de la pared abdominal. Ejemplo, una ecografía de partes blandas, y si no, una resonancia, que es un estudio mucho más caro y nos puede ayudar en estos casos. En cuanto al tratamiento, el tratamiento va a ser quirúrgico, ¿no? Identificamos el defecto, y si es uno solo, con puntos, ¿no?, con una plastía, una hernioplastia, simplemente cerramos el defecto. Pero ¿qué pasa si tenemos más de un defecto? Entonces, ahí podemos utilizar lo que se llama la cirugía laparoscópica. Actualmente la cirugía laparoscópica, entramos en el plano preperitoneal y colocamos una malla para reforzar el defecto, para evitar que esos defectos que quedaban abiertos puedan condicionar la formación de hernias. Sino, al colocar la malla en ese plano, evitamos que la grasa preperitoneal se meta, ¿no? Y es una forma, además, más estética que hacer un corte en la línea media. Las hernias de Spiegel o las hernias de la línea semilunar son mucho menos frecuentes y se van a encontrar en esta área, ¿no?, paralelas a la región umbilical. Y esto se debe a que esta región de la aponeurosis son muy anchas de estos pacientes. Entonces, estas áreas son atravesadas por los nervios y los vasos que normalmente se encuentran ahí. Y al ser más anchas, facilitan, ¿no?, que esas zonas de defecto puedan ser invadidas por tejido inicialmente preperitoneales, y si no, van avanzando y van creciendo con órganos intraabdominales. Muchas de las veces requerimos de imágenes, como ven ustedes acá, porque a veces el diagnóstico no lo pensamos, se nos pasa. Entonces lo comprobamos con estudios ecográficos o de resonancia. Y acá tenemos un ejemplo. Miren, primero la ubicación lateral a la altura del ombligo. Acá está el defecto, está el saco. Muy bien. Acá le colocamos la malla para reforzar. Y colocamos puntos para reforzar el defecto. La hernia inguinal, de lejos, es la patología de pared más frecuente que vemos en los hospitales. Aquí solamente para recordarles dónde está el triángulo de Hasselbalch que hemos discutido al inicio. Hay factores predisponentes. Uno es la condición hereditaria. Es más frecuente en varones que en mujeres. Más frecuente en gente muy joven, prematura, o gente mayor. Pacientes con deficiencias estructurales, ¿no?, pacientes desnutridos que hemos hablado ahora.
Pero también hay factores desencadenantes, el paciente obeso, la mujer multigesta, pacientes tosedores, pacientes estreñidos, pacientes con síndrome prostático. Todo aquello que aumenta la presión intraabdominal no solamente va a producir hernias inguinales, sino cualquier otro tipo de hernias, como entendemos. Al examen, no se olviden, el examen de la hernia inguinal o de la pared, primero se hace en dos posiciones. Uno, parado, le ponemos la bata al paciente para examinarlo, inspeccionamos, examinamos, ¿no? Le pedimos que tosa o que haga fuerza para evidenciar la salida del sangre. Y después los examinamos al paciente echado. Muy bien. Una de las maniobras, hay un montón de maniobras, pero esta maniobra, no se olvide, la maniobra del Landívar. Es una maniobra bimanual. ¿En qué consiste? Primero, identificar anatómicamente dónde está el anillo superficial. Este anillo, como saben ustedes, está más pegado a la región del pubis. Identificar el anillo profundo, que se encuentra generalmente a 2 traveses en el tercio medio de la línea inguinal. Entonces, pido al paciente, ¿no?, que reduzca todo su contenido a la cavidad abdominal y de pronto le pido, ¿no?, pongo mi dedo en el profundo y pido que puje. Si en esa condición el paciente puja y siento que mi dedo que está en la región del anillo superficial, siento que me toca, entonces te digo maniobra del anillo positivo, que significa que la hernia es directa. Otro ejemplo, hago lo mismo, le digo que puje el paciente y no sale nada, no siento nada. Saco mi mano que está cubriendo el anillo profundo y después recién siento que me toque la mano que está en el anillo superficial. Lo que me está comprobando que la hernia está saliendo por el profundo, que significa una hernia inguinal indirecta. Entonces, esta alternativa de maniobra nos sirve para diferenciar cuándo es directa, cuándo es indirecta o cuándo es mixta, ¿no? Muy bien, en cuanto a la clasificación de las hernias inguinales. Las hernias pueden ser primarias, cuando el paciente por primera vez viene al hospital y usted le diagnostica una hernia primaria. Hernia recidivada, el paciente ya fue operado, regresa porque volvió a aparecer, por fallas diferentes, técnicas o lo que fuese, pero regresa con una segunda vez, volvió a aparecer la hernia. Hernia reductible, es aquella hernia, ¿no?, que el paciente sale afuera el saco herniario y lo regresa normalmente sin mayor problema. Hernia irreductible, el paciente no lo puede regresar, se quedó atascado ahí en la región escrotal, por ejemplo. Y la irreductible puede ser encarcerada o puede ser estrangulada. La encarcerada, no hay cambios isquémicos de circulación de la víscera que está dentro del saco. En cambio, la hernia estrangulada, el paciente ya hay compromiso vascular. El paciente va a presentar isquemia y si no, necrosis del intestino afectado. Puede haber cambios de coloración de la región de la piel. Puede estar inicio flogótico, después puede estar cianótico o necrótico. Y el paciente va a tener un cuadro sistémico que puede estar acompañado o está acompañado de un cuadro obstructivo intestinal. Entonces, es un paciente que requiere una atención inmediata. Las hernias reductibles, las que podemos ingresar, pueden ser coercibles o incoercibles. Coercibles, ¿no? El paciente reduce su contenido y se va caminando a su casa. Se quedó adentro el contenido del saco. Y coercible, reducimos, estaba echado el paciente, lo reducimos a la cavidad del saco, se para y otra vez se sale. Si no, no se queda en la cavidad, sino sale de inmediato. Las hernias también pueden ser deslizadas. Como dijimos, el saco está formado por las envolturas peritoneales. En cambio, cuando decimos una hernia deslizada, es parte del intestino, es decir,
colon, por ejemplo, el ciego, la vejiga, forman parte de la pared del saco herniario. Es decir, no son contenidos, son parte de la pared. Anatómicamente ya sabemos cuándo es directa o indirecta. Indirecta, decíamos, que sale por el anillo inguinal profundo y por lo tanto es lateral a los vasos epigástricos. En cambio, la directa sale por el triángulo de Hasselbalch y es medial a los vasos epigástricos inferiores. Inguino escrotal o inguino labial. Escrotal cuando el saco llega hasta el escroto y labial, en el caso de las mujeres, llega hasta los labios mayores. La hernia en pantalón o mixta es aquel paciente que tiene dos sacos, un directo y otro indirecto. Muy bien, hernia deslizada, no se olviden, era que parte de la pared del saco herniano está formada por una visa. La hernia de Littré, el contenido es un divertículo de Meckel. La hernia de Richter o de pellizcamiento, generalmente es una hernia crural o hernia umbilical que parte de la circunferencia del intestino está atrapada por el anillo de la hernia. Estos cuadros producen graves de necrosis, son estrangulados parcialmente, pueden llegar a perforarse y el paciente no necesariamente está obstruido. La hernia de Millán es una hernia cuyo contenido es el apéndice secado, que puede estar normal, congestiva, con peritonitis o perforada. Y la hernia de Garenguiot es la hernia crural que tiene como contenido un apéndice secado. Bueno, históricamente hay una serie de clasificaciones, además, como la clasificación de Kastel, de McVeigh, de Gilbert, Ben Davis y Nyhus. Una serie de clasificaciones. Pero nosotros, por lo menos, pedimos que nuestros internos, externos y los alumnos hablen de la clasificación de Nyhus. En el año 91, Nyhus clasificó en 4 tipos. Tipo 1 es la hernia inguinal indirecta con anillo interno normal. Es aquella hernia del recién nacido, del infante, del preescolar, donde sale el defecto y el cirujano opera, imagina o reseca el saco y simplemente es el tratamiento, lo que se llama la herniotomía. La tipo 2 es igual una indirecta, pero ya está algo dilatada el anillo interno. Se maneja el saco, se imagina o se reseca, es la hernia de los jóvenes, y lo único que se hace es reforzar, es decir, ese anillo, reforzarlo, cerrarlo un poco. Por ejemplo, una técnica es la técnica de Marcy, ¿no? La tipo 3 tiene en común que acá la pared posterior, esa pared debilitada, está mucho más debilitada, está muy vencida. Y la 3A es la hernia directa, la 3B es la indirecta o mixta, y la hernia 3C es la hernia crural o femoral. La tipo 4 son las hernias recurrentes o recidivadas. Entre los organismos diferenciales tenemos todo aquello que da una masa en la región, como son ganglios, varices, lipomas, tumores, abscesos y hernias obturatrices. ¿Cuándo decimos que la hernia no es complicada? Primero, cuando no hay signo de sufrimiento ni flebosis. Se maneja ambulatoriamente y se programa electivamente. Son reductibles. En cambio, las hernias complicadas son irreductibles, el paciente tiene mucho dolor en la región, hay signos inflamatorios, hay signos de estrangulamiento y obstrucción intestinal. Ese paciente tiene que atenderlo de urgencia, si no se nos muere. En cambio, la hernia crural, acá vemos que anatómicamente está por debajo del pliegue inguinal, más hacia el miembro inferior, ¿no? Que habíamos hablado de los elementos que la delimitan. En cuanto a la clasificación de las hernias crurales, tenemos la prevascular o de Hasselbalch, la retrovascular de Serafini o la del ligamento de Jim Bernard. Como ven ustedes,
prevascular que sale por delante de los vasos femorales o pasa por detrás de los vasos o atraviesa el ligamento de Gilbert. La más frecuente es la prevascular. En cuanto al tratamiento, el tratamiento se ha convertido en dos grandes áreas: la cirugía convencional o tradicional, sin malla o con malla, en este caso malla de polipropileno, o la cirugía laparoscópica, ahora también la cirugía robótica. El tratamiento convencional sin malla tenemos varios autores como la Bassini, Magway, Schuldeis o la técnica de Nyhus. Aquí estamos viendo la técnica de Bassini. Siempre les digo, en todas las clases digo, ¿no? Acá tenemos el piso, que es el ligamento inguinal, el techo, que es el ligamento formado por el oblicuo menor y el transverso. Entonces, ¿qué cosa es la técnica de Bassini? Acá está el cordón espermático, hemos puesto diferentes puntos, ¿no?, a ciertas distancias. ¿Para qué? Para unir el techo con el piso. ¿De qué forma? Reforzando la pared posterior, ¿no? Se entiende que el saco lo hemos liberado, lo hemos imaginado, lo hemos secado. Y esta es la plastilla tipo Bassini. Por eso que Bassini se considera pues que es el padre de la cirugía de la hernia inguinal. Estamos hablando de los años 1880 y tantos. De esa fecha el aporte es todavía válido. Y ahí estamos viendo en el gráfico la técnica de Bassini. Hemos pegado, no se olvide, primero hemos resecado el saco o lo hemos imaginado, y finalmente hemos colocado puntos fijando el techo al piso, la técnica Bassini. La técnica de Magway, que era muy utilizada para las hernias directas o hernias crurales. El techo lo fijo al ligamento de Cooper, que está en el sótano, para tener una idea de la idea que está más abajo todavía del piso. Es una técnica que se usaba mucho para las cirugías de hernias directas o crurales. En cambio, la técnica de Schuldeis es una modificación, si se dan cuenta, de la técnica de Bassini, 1 o 2 reforzando la pared de la fascia transversalis, este es el saco ligado, y doble fijación, ¿no? doble punto de anclaje del techo al piso, ¿no? Técnica de Schuldeis, que tiene una recidiva del 2% en los expertos en Schuldeis. En cambio, una Bassini tiene un riesgo de recidiva que llega, en algunos casos, 20% adecuadamente, y en otros casos hasta reporta 30% de recidiva. En la técnica Magway, bueno, la recidiva es un poco menor, pero un gran problema de estas cirugías es lo que se conocía la cirugía de atención, y la tensión de los tejidos provoca pues isquemia y recidiva. Este es un esquema, un dibujo donde ven ustedes las técnicas que hemos visto del Ten y Schuldeis en varios planos. El problema era la recidiva y se idearon una serie de materiales para proteger o evitar la recidiva. Se usaron la piel, la ponerosis, el músculo, inclusive la dura madre de cadáveres. Pero el problema era la recidiva, la necrosis y la infección. Entonces se pensó usar metales, acero, titanio, cobalto, carbono. Gran problema, reacciones inflamatorias severas, infección y recidiva. Se dejaron de usar. Viene la Primera y Segunda Guerra Mundial, se desarrolla la química, la ingeniería química, y se utilizan o se diseñan ciertos elementos, ¿no?, como son el polipropileno, el politetrafluoretileno, etcétera, etcétera. Estos materiales son que no se reabsorben fácilmente. Pueden estar mucho tiempo en el cuerpo. En cambio, acá tenemos el ácido policólico, el poliláctico y la polilactina. Estos materiales son reabsorbibles rápidamente en el cuerpo del paciente, que idealmente no son de primera intención para manejar una hernia inguinal, por ejemplo. Preferimos usar materiales no absorbibles. En cuanto al tratamiento convencional con malla, hay varias técnicas: la técnica de Rives, la de Gilbert, la técnica de Stoppa, la técnica de Lichtenstein
la técnica de Lichtenstein Filtration, la de Rooker-Robbins. Estas dos últimas son las que estamos usando con más frecuencia, las que tienen muchas ventajas. Bueno, este es un poco el resumen que hemos dicho. Pero estos nosotros usamos la Filtration, la de Lichtenstein, y en cirugía laparoscópica tenemos la técnica TEF y la técnica TAP. Esta es la técnica de Lichtenstein. Yo siempre les digo a los alumnos, la Lichtenstein es una ecuación así. Lichtenstein es igual a Basini más Mayer. Si se dan cuenta, es lo mismo, ¿no? La única diferencia, el techo lo fijo al piso, pero utilizando una malla. Reforzando la pared posterior. Ese es el Lichtenstein. Y es una técnica filtration. ¿Por qué? Porque los tejidos están en su sitio, no están tensos, los he bajado del techo al piso. La tensión provoca varias cosas. Uno, dolor en el paciente. Dos, recidiva por necrosis de los tejidos. Y así se va a ver la técnica Lichtenstein. Seguramente van a los hospitales y te van a ver estas imágenes. De la malla de polipropileno que fijamos al ligamento inguinal, a la pared superior. Estamos viendo el oblicuo menor y este es el tendón conjunto. Cortamos la malla por un pedazo para que pase a través de ella el cordón espermático. Y así queda, ¿no? Como una especie de bufanda. Estamos fabricando alrededor del cordón espermático lo que vendría a ser un nuevo anillo inguinal profundo. O podemos utilizar este conito en la zona del defecto y se llamará técnica de Ruco. Se coloca el anillito, como vemos el conito, al nivel de defecto y sobre todo después le colocamos encima la malla, ¿no? Esa es la técnica de Ruco. La técnica de Ruco es una variante de la técnica de Lichtenstein. Lichtenstein fue el profesor y Ruco fue su alumno. Ustedes me dirán ventajas o desventajas. En la de Ruco, por lo menos, quizás dicen una de las ventajas que tiene menos dolor el paciente. Sin embargo, uno de los problemas de colocar el anillo, en algunos casos se reporta infecciones, ¿no? de estas mallas o contaminación de la malla. Este es el cierre, que es muy normal, y esta es otra vez la foto donde está la técnica de Ruco. Muy bien. La técnica de Stoppard, de René Stoppard francés, ¿no? Es muy útil cuando tenemos pacientes con doble hernia, hernias inguinales bilaterales. Se entra al espacio preperitoneal y se deja una malla de este tamaño que cubre los dos defectos. Las técnicas de Stoppard. En cuanto a la cirugía laparoscópica, tenemos dos técnicas. La técnica transabdominal o TAP y la técnica preperitoneal o técnica TEP. Y aquí podemos apreciar una visión por dentro de la cavidad peritoneal. Y aquí está el defecto. Acá también el anillo profundo visto por dentro. Muy bien. En la técnica de hernias, acá vemos, ¿no? Este es el paciente. Acá el paciente tiene su hernia en el lado derecho. Al lado contrario, en el lado izquierdo está el cirujano. El cirujano que lleva la cámara, el asistente. Y acá atrás el anestesio. Entonces el cirujano se pone al lado contrario del paciente, ¿no? Vean ustedes, se insufla la cavidad y así se va a ver, ¿no? Este está acá, la región de la vejiga, el uraco, los vasos umbilicales obliterados, y acá están los defectos. Un defecto y otro defecto. Acá están los vasos ilíacos. Entonces acá vamos a encontrar, en este dibujo vamos a ver, ¿no? Acá está el músculo recto, los vasos epigástricos inferiores, y acá podemos ver los vasos testiculares o gonadales y los vasos diferenciales. Entre ellos van a formar un triángulo que se llama triángulo vascular o triángulo de Doom o triángulo de la muerte, ¿no? Porque acá están los vasos ilíacos externos. Es decir, el mensaje es,
no colocar puntos o fijadores o tackers en esta zona porque van a producir una hemorragia catastrófica. Muy bien. Por fuera del DUM, más lateral, ¿no? Acá está el ligamento inguinal, más lateral a los vasos testiculares, está el triángulo del dolor, o el triángulo de pain, donde por aquí pasan los nervios que van a la región inguinal. Ustedes colocan un punto o ponen una tachuela o tacker para fijar la malla, van a provocar un dolor crónico en el paciente. Muy bien, entonces aquí vamos a abrir una ventana en el peritoneo parietal, disecamos la región, identificamos el saco, lo vamos a llevar hacia la cavidad peritoneal, y esta zona, acá está la zona de efecto, y colocamos una malla de polipropileno. Pero como hemos dicho y hemos reiterado, no podemos dejar la malla en contacto con el intestino, tenemos que recubrirlo con el peritoneo que hemos abierto, ¿no? Por eso suturamos. La técnica TEP. En la técnica TEP, acá vemos cómo se colocan los trócares. Utilizamos este trócar llamado trócar balón. Balón es, ¿por qué? Porque se infla una especie de globo que va disecando la región preperitoneal, donde está la región inguinal, ¿no? Acá estamos entrando, llegamos al pubis, cerca al pubis, inflamos el globo y hay disecado una región donde vamos a colocar la malla para cubrir el defecto. En cuanto a las complicaciones, tenemos complicaciones inmediatas como son las hemorragias, la retención urinaria, problemas respiratorios. Mediatas incluyen la infección, la dehiscencia. Tardías, la recidiva, rechazo material, en este caso la prótesis o malla, atrofia testicular y hidrocele. Muy bien, la eventración. La eventración, o llamada también hernia incisional, son los defectos producidos después de un acto operatorio, generalmente una laparotomía. Y los defectos pueden ser difusos, parciales o cribiformes. De acuerdo al tamaño, pueden ser pequeñas cuando son de menos de 5 centímetros, medianas de 5 a 10 y más grandes o grandes cuando son más de 10 centímetros. Toda malla va a requerir, en lo posible, usar material protésico, porque el tejido ya no está adecuadamente aceptable estructuralmente. Y estas mallas o prótesis pueden ser tipo 1, que son más corporosas, con unos poros más de 75 micrones, ¿no? Permiten una fibroplasia, angiogénesis y depósito de colágeno. Las tipo 2 son totalmente microporosas, ¿no? Sus poros son muy pequeños, menos de 10 micrones. Las tipos 3 son macroporosas, con multifilamentos y microporosas, y se combinan los tejidos. Y las tipo 4 son los biomateriales, que van a utilizar tejido animal combinado con polipropileno, por ejemplo. Y esta es la forma como manejamos los defectos, ¿no? Entonces, generalmente los fijamos por detrás del músculo y por delante del peritoneo. Lo fijamos con diferentes puntos y hacemos lo que se llama las incisiones de descarga para completar el cierre del defecto. Muy bien, ¿qué cosa es la dehiscencia? La dehiscencia es la eventración aguda, es la que se presenta de inmediato después de la cirugía. Puede ser completa o incompleta. La evisceración puede ser de 3 grados. Primer grado, acá estamos viendo el defecto, la víscera se ve en el fondo.
segundo grado, el intestino sale a la flor, a la superficie de la altura de la piel. El grado 3, ya el mesenterio inclusive está expuesto hacia el exterior. En el caso de la evisceración grado 1, se observa, podemos manejarlo conservadoramente. Evitamos que el paciente tosa, evitemos el hilio para que mejore la condición. Y posteriormente podemos manejar ese grado 1 en forma conservadora. En el grado 2, cuando ya se está asomando el intestino, y peor en el grado 3, el tratamiento es quirúrgico. Debemos programar al paciente para cerrar el defecto. Muy bien. ¿Alguna pregunta? ¿Algún comentario? ¿Algo que quisiéramos que no quedó claro? Muy bien. Si no hay preguntas, nos estamos viendo en la siguiente clase. Muchas gracias. Buenas tardes.